Yo les pido, mis amados, que vamos a dos pasajes realmente, y en primera instancia les pido que vayamos al pasaje del Nuevo Testamento que leímos hace un momento, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3. Versículo número 1. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Mis amados, el título que nosotros tenemos para el sermón en la mañana de hoy, sencillamente es el siguiente: discernimiento para separarnos. Le puede parecer a usted un título quizás extraño, y a algunos, espero que a ninguno, un título un poco fuerte: discernimiento para separarnos. Regresando al punto de segunda de Tesalonicenses, encontramos ya que Pablo, al terminar estas cartas, se dedica a lidiar, a tratar o a ministrar a los hermanos de la iglesia de Tesalónica en un aspecto en particular. ¿Cuál era? Ustedes bien lo saben, existían algunos hermanos que, según decían ellos, por estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, la parusía, ellos ya no estaban trabajando. ¿Cómo estaban entonces obteniendo el sustento? Sencillo, estaban de la mano de otros hermanos. Otros hermanos les estaban proveyendo el pan, otros hermanos trabajaban y les estaban dando el pan. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo les dice: oigan, si ustedes no quieren trabajar, entonces tampoco pueden comer. Eso es andar desordenadamente. ¿Y cuál es el punto de todo esto? ¿Y qué tiene que ver esta introducción con nuestro sermón? Tengan un poquito de paciencia, que ya vamos para allá. Cuando al final del versículo 6, el apóstol les dice: apartaos, separaos de todo aquel que ande desordenadamente. ¿Y qué es andar desordenadamente? Usted se podrá preguntar, pregúntese, ¿qué es andar desordenadamente? Recuerden que este término implica un orden militar, de alguien que sabía marchar, de alguien que sabía marchar con el resto del pelotón, con el resto de los soldados, pero marchaba como bien le parecía. Ahora bien, ¿qué es andar desordenadamente en términos bíblicos, en términos espirituales? Y antes de responderle, quiero que usted se haga esta pregunta: ¿ando yo desordenadamente? Hágase la pregunta. ¿Qué es entonces andar desordenadamente? El apóstol nos lo dice: es no andar, finales del versículo 6, no andar según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Eso es andar desordenadamente. Andar desordenadamente es no andar conforme las enseñanzas que recibimos de Dios. Andar desordenadamente no es andar en borracheras, no es andar en fornicaciones, no es andar en estas cosas escandalosas. Esas son manifestaciones extremas de andar desordenadamente. Pero el andar desordenadamente incluye todo lo que nosotros hacemos que no se conforma a la enseñanza que recibisteis o que recibimos de Dios por medio del apóstol. Entonces, mis amados hermanos, hay algunos hermanos que dicen: no, esto solamente lo podemos confinar a aquellos que no estaban trabajando. Sí, esa es la primera aplicación. Sí, ese es el contexto inmediato. Pero aquí hay un principio. ¿Qué es un principio? Un principio es una esencia que nos permite aplicarla a una cuestión, a un modelo, y el principio nos muestra la manera, es la esencia que nos permite proceder de cierta manera en otros casos. Un principio es como las bases
que nosotros debemos tener en cuenta para una actuación futura. Por ejemplo, entonces tenemos el principio de la mayordomía. La mayordomía, no podemos casi encontrar, digámoslo así, esa palabra en algunas de las traducciones, pero tenemos el principio de la mayordomía, el principio que encontramos en toda la escritura de la buena administración de los dones, recursos y tiempo que el Señor nos da. Entonces, aquí encontramos un principio. ¿Para qué? Para distanciarnos de todo aquel que ande desordenadamente. Pero no quiero que se enfrasquen en voy a mirar si el hermano anda o no ordenadamente para separarme de él. No, porque aquí ya nosotros empatamos, solamente les quería hablar de eso por encima, pero aquí ya nosotros venimos y les pido que regresemos a Esdras. Vamos a regresar a Esdras capítulo número 4, Esdras capítulo número 4, versículo número 3. Miren lo que dice. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a vuestro Dios. Estas personas, aquí no hay nada, absolutamente nada que hable de la separación, pero su respuesta nos muestra que ellos se separaron de aquellos que les dijeron: nosotros vamos a edificar con ustedes, y aquellos en quienes Dios había obrado les respondieron: no nos conviene edificar con ustedes. Es decir, nos distanciamos de ustedes en ese aspecto. No que no podamos hablar con ustedes, no que no podamos tener un diálogo con ustedes, no. Pero en lo que respecta a la edificación de la casa de Dios, no podemos reunirnos, juntarnos o aunar esfuerzos para trabajar con ustedes. ¿Por qué? En algunos casos veremos que nosotros no podemos juntarnos con otras iglesias para trabajar con ellos porque aunque siendo hermanos andan desordenadamente. Ahora entienden el por qué les traje el contexto. Algunas iglesias, no negamos que en iglesias carismáticas y pentecostales hayan creyentes, eso no lo negamos, solo que no podemos reunirnos con ellas, no podemos juntar nuestros esfuerzos con los esfuerzos de ellos para proclamar el evangelio porque ellos andan desordenadamente. Ese es el principio. El principio es la esencia que nos sirve como patrón para un comportamiento en otra ocasión, en el futuro. Entonces, hermanos, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque todavía quizás tenemos vestigios de humanismo. Ya les voy a explicar en detalle. Tenemos vestigios de humanismo, tenemos vestigios de ecumenismo en nosotros y creemos que porque simplemente alguien se acerca a nosotros a decirnos: no, es que yo también busco a su Dios y yo también adoro a su Dios, entonces nosotros les tenemos que tomar las manos y caminar juntos diciendo: bueno, entonces sí, como él dijo eso, entonces yo como soy un cristiano de amor, tengo que creerle a él. No. Estos personajes, los samaritanos, le dijeron a los judíos: nosotros buscamos a vuestro Dios y ofrecemos sacrificios a vuestro Dios. ¿Y qué le dijeron ellos? No conviene que nos unamos en lo que respecta a la causa de Dios, a la obra de Dios, al servicio al Señor. No corresponde que nosotros nos unamos con ustedes. Ahora, ¿por qué es importante para usted saber eso? De nuevo, porque venimos de ese trasfondo sentimentalista y humanista en el que no sabemos decir no, y no sabemos no solamente no decir no, sino que tampoco sabemos dar respuestas del por qué no lo podemos hacer. Y es que en ocasiones no podemos juntarnos con otros que llamándose cristiano anden desordenadamente. No lo podemos hacer últimamente porque la palabra dice eso, mis hermanos, porque la palabra nos enseña a eso. Yo no les estoy enseñando a tener un espíritu separatista. Nosotros los cristianos ni queremos ni podemos separarnos de otros cristianos a menos que ellos persistan en andar desordenadamente. ¿Cómo? No conforme lo revelado por Dios en su palabra. Claro que tenemos la potestad de hacerlo. Sí lo debemos hacer con amor, sí lo debemos hacer con cuidado, con prudencia, pero eso es lo que dice la palabra. ¿O creen ustedes, mis hermanos, que el apóstol Pablo solamente se estaba refiriendo a aquellos que simplemente no querían trabajar
y a aquellos que hacían otras cosas malas, pues no, juntémonos con ellos. No, aquí encontramos un principio, un modelo básico, una esencia que sirve para que nosotros nos comportemos en situaciones similares más adelante conforme a ese principio. Mis hermanos, esto no es cuestión de creernos mejores. Esto no es cuestión de no querer trabajar con nadie. Es cuestión de tener discernimiento, porque nosotros, la iglesia, aquellos en quienes Dios ha obrado, somos pueblo santo. Eso es lo que dice la Escritura, ¿o no? Somos pueblo santo. Somos real sacerdocio. Hemos sido apartados por el Señor, no apartados del mundo, sino hemos sido apartados para que en el mundo nos conservemos sin mancha del mundo, hermanos. No hemos sido apartados porque de eso nos toca convertirnos en una secta. Vámonos para el monte y no tenemos comunión con nadie más. Ese no es el punto. Somos santos en el sentido en que somos apartados con un propósito, a saber, ya lo hemos dicho, servir a Dios en unidad, servir a Dios con sacrificio, servir a Dios con liberalidad, con generosidad, pero también servirle con obediencia, mis hermanos, porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor en los versículos que hemos leído anteriormente. Fíjense que cuando estaban erigiendo las bases del templo, los fundamentos, ¿qué pasó? Estaban gozosos y les pidieron a quienes servían que se colocaran sus vestimentas y les dieron instrumentos a otros y comenzaron a adorar, ¿cómo dice la Escritura? Conforme lo que estaba estipulado, conforme el mandamiento, y comenzaron a traer sacrificios. ¿De qué manera? Conforme estaba escrito en la ley de Moisés. ¿No es así? Claro que es así. Hermanos, nosotros no somos la mejor iglesia y no estamos en el negocio de ser la mejor iglesia, pero sí estamos en el negocio de honrar al Señor por medio de la obediencia. Y la obediencia no solamente es ofrendemos responsablemente, congreguémonos cada vez que podamos, amemos a los hermanos, sirvamos al Señor. Además de todo eso, tenemos que rendir obediencia al Señor aún en estas cuestiones que quizás algunos o para algunos son difíciles. ¿A qué me refiero? A separarnos de otras personas y a no participar con ellos en el avance del reino. Ahí también le tenemos que honrar al Señor como iglesia, hermanos. Entonces, hermanos, sin querer traer o dar mucho recorderis al respecto, simplemente recordemos rápidamente, tenemos el reino unificado de Israel, que a causa del pecado se dividió en dos: las 10 tribus del norte, ustedes lo conocen bien, y las 2 del sur, cuya capital era Jerusalén. ¿Qué sucedió? Que ambos, después de que el reino fue dividido, persistieron en pecar. ¿Y el Señor qué hacía? Mis amados hermanos, el Señor, digámoslo en términos humanos, no descansaba. Les enviaba a los profetas y estos profetas tenían un mensaje: arrepiéntanse, vengan y pidan perdón al Señor, que Él es un Dios grande y misericordioso para perdonar. Pero no se quisieron arrepentir. Y por eso entonces, mis amados, en el año 722, antes de nuestro Señor Jesucristo, el Señor trajo juicio sobre las 10 tribus del norte. ¿De qué manera? Que le permitió a los asirios venir, entrar por el norte y tomar posesión de gran parte de la tierra. Ahora, la historia allí es un poquito confusa, porque algunos dicen que vinieron y se mezclaron, y otros dicen que los asirios vinieron y tomaron y ocuparon las tierras del norte para que los que vivían en las tierras del norte salieran para otras partes. De cualquier manera, no nos debe preocupar. ¿Saben por qué? Porque lo que sucedió fue una amalgamación entre las 10 tribus del norte, que eran judíos, y los paganos de los asirios. Eso es lo único que nos debe importar. Por tanto, cuando nosotros escuchemos asirios, estamos pensando en términos de paganismo. Y cuando escuchemos samaritanos, ¿quiénes son los samaritanos? Eran aquellos que habían tratado de armonizar la religión judía con el paganismo de los asirios.
Esos eran los samaritanos. Samaritanos son los que practican esa religión o esa secta, porque es una secta que sale del judaísmo y que tienen convicciones diferentes y maneras de adorar diferente. En el mejor de los casos es una manera incompleta y errada, no conforme a la Escritura, y en el peor es una manera absolutamente aborrecible por la Escritura. ¿Por qué? Porque habían mezclado los sacrificios del Dios vivo con los sacrificios a los ídolos. Estos eran aquellos a quienes la Escritura se refiere en el versículo 1 como los enemigos de Judá. ¿Quiénes eran los enemigos de Judá? Cuando leemos el versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, ¿quiénes eran los enemigos? Los samaritanos. Alguien podría decir, eran quizás sus propios hermanos, de alguna manera sí. Pero es más factible que estos samaritanos hagan referencia a aquellos asirios paganos que fueron enviados a ocupar esa región del norte de Israel, y que adoraban a Dios como a ellos bien les parecía. ¿Qué nos dice luego la Escritura? La Escritura nos dice de que a Dios le ofendió tanto ese tipo de adoración, que envió leones y que los leones se los comieron. Ellos de alguna manera tuvieron discernimiento, por los que a ellos se les fue enviado un sacerdote para que les explicara los rudimentos de la religión judía. En última instancia, las cosas no fueron arregladas y los judíos no los aceptan a ellos como hermanos. Sí encontramos cosas muy bonitas de los samaritanos en la Escritura, o al menos una en particular que ustedes ya conocen, pero eso no quiere decir que ellos hayan sido personas que hayan adorado a Dios. Pero pastor, ¿usted cómo dice eso? Ya lo vamos a ver más adelante. Hermanos, 106 años más adelante, en el año 606, las dos tribus del sur que no quisieron prestar atención también fueron o recibieron el juicio de parte de Dios. Tremendo, tremendo. Tuvieron 116 años para arrepentirse y no lo hicieron. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda a Nabucodonosor, 1, 2, y a la tercera acabó con absolutamente todo. Todo quedó desolado. Y las personas, entonces allí en las dos tribus del sur, fueron llevados cautivas a Babilonia. Ustedes conocen, hermanos, fueron llevados cautivas, se cumplió la palabra, hubo un cautiverio, el cautiverio duró 70 años, y al final de esos 70 años estaba todavía gobernando el descendiente de Nabucodonosor, ustedes lo saben, Belsasar, y en medio de una fiesta, el Señor dice, hoy mismo te será quitado el reino de tus manos. Entra entonces Ciro, el rey de los persas, y en gran victoria vence a este Belsasar. Ahí comienza Esdras, hermanos. Y para no recordar todas las cosas, hermanos, qué hermoso que el Señor haya despertado los espíritus de algunos, no de todos, de algunos, y ahí vemos la soberanía del Señor. ¿Podía haber despertado Dios el espíritu de todos los deportados? Por supuesto que sí. Él lo pudo haber hecho. Pero Dios es un Dios soberano. Y eso nos hace acordar de la salvación. ¿Puede Dios obrar salvación en todos los seres del mundo ya? Por supuesto, de otra manera no sería Dios. Pero Dios es un Dios soberano. Y Dios da su fe a quien Él quiere. Y yo creo que aquí hay un punto muy importante por el que nosotros debemos agradecerle al Señor. Ahora que leíamos Tesalonicenses, decía la Escritura, porque no de todos es la fe. Claro, eso tiene sentido. No de todos es la fe. La fe es de aquellos que tienen la fe. La fe es de aquellos a quienes Dios les ha dado la fe. Y qué hermoso, mis hermanos, que Dios haya dado ese espíritu a estas personas que vivían en el cautiverio y las haya traído con un propósito. Y ahí es donde decimos, Dios es un Dios soberano, es decir, Dios obra en el que quiere, cuando Él quiera, sino que Dios también cuando obra tiene un propósito para con aquellos en quienes Él obra. Y ya lo hablamos, el propósito es servir al Señor. Mis hermanos queridos,
Si usted es uno de esas personas que profesa la fe cristiana y puede decir, Dios ha obrado en mi corazón y me ha dado su fe y me ha concedido arrepentimiento, esa cuestión, esa afirmación se conoce como profesión de fe. Pero toda verdadera profesión de fe va acompañada de unos frutos a los que usualmente la Escritura les llama los frutos de arrepentimiento. Por tanto, cuando una persona profesa la fe cristiana y no se pueden ver esos frutos dignos de arrepentimiento, uno no está obligado a llamarlo hermano. No somos llamados a decirle usted es un impío, pero no podemos llamarle hermano a una persona que profesa conocer a Dios, pero que no vive como Dios ordena que vive. Hermanos, esta religión, la verdadera religión, la religión revelada por Dios, el cristianismo, no es de vivir como nosotros queramos. Hay religiones que pueden vivir como ellos quieran. El catolicismo romano, de hecho, es una que de parroquia en parroquia varía en cómo usted debe vivir. No, nosotros somos llamados a vivir santamente, a vivir apartados para el Señor. Y este pueblo, mis amados, es un ejemplo de cómo Dios, habiendo obrado en ellos, trabajó en unidad. Eso nos dice el Señor. Unida como un solo hombre, Esdras 2:64, Esdras 3:1, y todo el pueblo estaba junto como un solo hombre. ¿Y qué nos dice luego Esdras 2:68? Y era un pueblo generoso. Y Esdras 3:7, que estas personas aportaron todo lo que tenían para la obra del Señor. Y estas personas en quienes Dios había obrado eran obedientes. Adoraban al Señor conforme lo que estaba escrito, traían ofrendas y sus ritos eran conforme a lo que estaba escrito. Ninguno de ellos quiso inventar, ninguno de ellos se fue para donde los asirios a preguntarles, oiga, ¿cómo están haciendo ustedes las cosas? Pues así, así. Bueno, entonces gracias. No, conforme lo que estaba escrito. El cristianismo es eso, mis hermanos. El cristianismo es la vida de aquellos en quienes después de que Dios obra, sirven unidos de manera generosa, obediente y gozosa para el Señor. Hermanos, el miércoles hacía yo una pequeña observación y cuánto me entristece. El miércoles decía a los hermanos de las 9 de la mañana y de las 11 de la mañana, no los escucho cantar, hermano. Y digo no los escucho porque he estado aquí y me he sentado allá. Algún hermano me dijo, pastor, se siente en la voz de 3 hermanos. Y yo le dije, vamos a esperar, vamos a orar. Yo ya les he dicho, yo ya les he exhortado, vamos a esperar. Mis amados, yo quiero que usted me ayude a comprender, si es que usted no entiende la magnitud de la obra de Dios. Yo quiero que usted me enseñe si en algo yo estoy errado. Quiero que usted me enseñe cuál es la mejor manera en la que usted le puede manifestar a Dios su gratitud por todo lo que Él ha hecho con usted, por todo lo que Él le ha dado, por todo lo que Él ha protegido. Quiero que usted me diga cuál es la mejor manera. Y de todo lo que usted esté pensando, y no sé cuál de esas sean apropiadas o no, hay una manera que en el contexto de la iglesia nosotros debemos acatar, y es adorar a Dios con gozo. Gozo, no lo confundamos con lo que decíamos antes era gozo. Ay, estoy gozándome en el Espíritu, y saltábamos y revolineábamos y saltábamos y gritábamos. Eso no es gozo, eso es desorden. Pero el gozo nosotros lo manifestamos cantando agradecidos para el Señor. El gozo nosotros lo manifestamos sintiéndonos a gusto con otros hermanos. Hermanos, yo creo que es deber que nosotros cantemos con un poco de más ahínco, no gritando, porque el gozo no se mide en términos de decibeles, pero sí con un poco más de diligencia. Entonces, este pueblo, hermanos, servía al Señor en unidad, en generosidad, en obediencia y en gozo. Pero ahora, mis hermanos, vengamos al versículo 12 antes de continuar. Dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Qué dice la palabra? Lloraban en alta voz. La pregunta es, ¿por qué lloraban?
En ocasiones nosotros lloramos porque estamos tristes, pero en ocasiones nosotros lloramos porque tenemos un gozo grandísimo. ¿Por qué lloraban estas personas? Miren, hermanos, hay unos comentaristas que han dicho una cosa, otros otra. Unos han dicho, estas personas lloraban del gozo y las otras gritaban también del gozo. ¿Qué creo yo y cómo quiero que ustedes consideren este pasaje? Sencillo, hermanos. Algunas personas que hacía 70 años fueron llevadas de Jerusalén a Babilonia, algunas de esas personas eran jóvenes. Niños quizás de 10 años, de 13 años, de 15 años, de 20 años. Ya ahora estaban ancianos, tenían 90, 75, 80, qué sé yo. El punto es que algunas de las personas que regresaron de Babilonia a Jerusalén habían visto la magnificencia, el esplendor y la hermosura de lo que nosotros conocemos como el primer templo o la primera casa, que fue el templo diseñado por David y construido por Salomón su hijo. Claro, un templo magnificente, un templo glorioso, lleno de adornos que presentaban la obra de Cristo, o tipificaban más bien la obra de Cristo. Altares, cámaras, recámaras, salas. No, eso era hermoso. Y digo era hermoso no porque lo hayamos conocido, sino por lo que podemos ver en la Escritura. Y ahora estas personas venían y veían el segundo templo, escuchen, ni siquiera el segundo templo erigido por completo, sino los cimientos, quizás levantados los muros hasta alguna altura. Algunos de ellos quizás lloraron. Algunos de ellos quizás dijeron, qué cambio, qué cosa diferente. Pero mis hermanos, la adoración a Dios no necesita de un lugar suntuoso. La adoración a Dios no necesita de un gran estadio, ni necesita de un gran local con cómodas sillas. La adoración a Dios no requiere que yo coloque unas flores a izquierda o a derecha. No tengo problema con eso. Pero debemos colocar las flores en el debido contexto, porque no podemos traer esa actitud de, es que tenemos que embellecer. Usted ha escuchado esa palabra en el ámbito cristiano, ¿cierto? Tenemos que embellecer el culto a Jehová. Pero es que el culto a Jehová no lo embellecemos ni con flores, ni con danzas, ni con cintas, ni con coreografías, ni con coros. Ni siquiera si todos nosotros cantásemos en la tonada perfecta, de la manera perfecta, ni siquiera eso embellecería el culto. Claro, honraríamos al Señor, porque nos estamos esmerando por adorarle de una manera más entregada. Pero el culto público a Dios no lo embellece nada, ni adornos, ni templo, ni absolutamente nada, sino somos nosotros, la iglesia, los que cuando nos reunimos a adorar a Dios y nos esmeramos en adorarle como Él lo ha determinado en su palabra, es ahí cuando tenemos un bello y hermoso culto. Hay veces, hermanos, se los confieso, yo salgo de los cultos triste. Salgo muy triste, ¿por qué? Porque veo hermanos que a duras penas dicen amén, porque veo otros hermanos que a duras penas cantan algunos himnos, porque veo al uno durmiendo, veo al otro cabeceando, veo al uno moviéndose, mirando el reloj. ¿Qué es ese tipo de adoración? Claro, yo me voy triste, yo me voy muy triste. La pregunta es, ¿qué es ese tipo de adoración? Eso entonces no es un culto de adoración a Dios, es una reunión donde la mayoría está durmiendo, y no estoy diciendo que suceda aquí, mis amados, gracias al Señor no, pero a algunos de ustedes en ocasiones se les olvida dónde estamos. Estamos adorando a Dios, y la adoración a Dios implica que nuestro cuerpo está dispuesto, que si nuestro cuerpo está cansado, nosotros nos preguntemos, ¿por qué está cansado? ¿Acaso ayer no reposé bien? ¿Acaso no estoy dispuesto a servirle al Señor? Hermanos, muchas otras cosas de las que haríamos mal en comenzar a nombrar. Y digo mal porque hay muchas cosas más importantes que hablar. Así que no es el número de las personas lo que importa, ni es la grandeza del templo lo que interesa, ni es la música lo que a Dios le agrada, mis hermanos. Lo que necesitamos comprender es que seamos nosotros una iglesia numerosa o no lo seamos, eso no es lo que importa.
nosotros estamos desinteresados en ser una verdadera iglesia, una iglesia que le honre al Señor, una iglesia que le sirva al Señor, una iglesia que se esfuerce por el avance del Señor, una iglesia que conocida por el amor entre nosotros. Eso queremos hacer y eso estamos haciendo, mis hermanos. Así que, hermanos, unos lloraron porque no vieron el templo grande de antes y otros quizás porque lo vieron y se colocaron gozosos. Lo más probable es que los que lloraron hayan llorado porque el templo no era tan grande y hermoso como el que ahora se estaba construyendo. Mis amados, volvamos al tema, habiendo aclarado ya este punto del versículo 12. Volvamos al tema. Acompáñeme, por favor, a aquel lugar llamado Jerusalén, y usted a lo lejos va a ver algunos matices de color negro, y eso obedece a que cuando Nabucodonosor salió por tercera vez, en el año 606, él quemó sus murallas. Sus murallas estaban en cenizas. El templo quedó destruido. Lo único que podemos ver, si me acompañas, es simplemente una ciudad arruinada por completo. Pero allí estaban aquellos en quienes Dios obró, unidos, sacrificados, generosos, obedientes, levantando de nuevo la casa para el Señor. Y esto, mis hermanos, como lo hemos dicho, nos enseña a nosotros lo que debemos hacer. Y en medio de esos esfuerzos diligentes, nos dice la Escritura, ellos tenían miedo de las naciones circunvecinas y se apresuraron a trabajar. Terminaron el altar, ofrecieron sacrificios, conforme está escrito, lo hemos dicho. ¿Pero qué? Vinieron los enemigos. Y es importante, hermanos, que nosotros de vez en cuando, como iglesia, pensemos que tenemos enemigos que quieren refrenar nuestro avance, enemigos que nos aborrecen. Se los voy a poner de esta manera, aunque vamos a entrar en más detalles la próxima semana, si el Señor lo permite. Tenemos enemigos de todo índole. Tenemos personas que nos aborrecen, que nos han asesinado, acabando, matando nuestro buen nombre como iglesia. No nos conocen, no saben quiénes somos, no saben cómo vivimos y se atreven a decir, esos son una secta. Pero sabemos y los vemos con ojos de misericordia. ¿Por qué? Porque son ignorantes, no tienen elementos de juicio, no saben cómo vivimos, no saben qué hacemos, no saben qué servimos, no saben el evangelio que predicamos. Pero claro, como no saltamos como ellos y como no robamos como ellos, entonces nosotros somos una secta. Tenemos otro tipo de enemigos en el gobierno. Hoy el gobierno se va a presentar delante de ti como: yo quiero que juntos trabajemos por las libertades religiosas. ¿Trabajar con el gobierno por las libertades religiosas? La libertad religiosa no me la da usted, señor gobernante. La libertad me la da Dios. Esa es la libertad que yo tengo en su bendita palabra. Esa es la libertad que me da el Altísimo. Yo no necesito pedirle permiso al gobierno para adorar a Dios. Yo tengo la autorización de Él para adorarle, y eso me es suficiente. Tenemos enemigos también. Gracias al Señor, nosotros no tanto. Pero hay enemigos de la causa del Señor, como son los vecinos. Gracias a Dios, insisto, disfrutamos de unos muy buenos vecinos. Así que tenemos enemigos por todas partes, pero estos enemigos, mis amados hermanos, eran muy particulares, muy particulares. ¿Y usted sabe por qué eran particulares? Porque de alguna manera o de otra ellos vinieron a decirles: hermanos, ahí no dice la palabra hermanos, pero nosotros casi la podemos escuchar. Hermanos, vamos a edificar obra con ustedes, porque al igual que ustedes, nosotros buscamos a Dios, y al igual que ustedes, nosotros también ofrecemos sacrificios a Dios. ¿Cierto? De nuevo, somos hermanos en última instancia. Sí, no importa. Las 10 tribus del norte se dejaron absorber
por la cultura pagana del reino de los asirios. Sí, pero somos hermanos. No somos hermanos. Y es que tenemos que aprender a tener discernimiento, mis amados, para ver quién es en verdad hermano y quién no es hermano. Venimos de ese trasfondo humanista y sentimentalista, donde es que, ay, me da pesar decirle que no, porque de pronto hiero al hermanito. No, si una persona, si una iglesia, si yo a limpia conciencia, si como iglesia a limpia conciencia, no podemos considerarlos hermanos, entonces no los vamos a llamar hermanos. No podemos hacer eso. Y fíjense la respuesta de aquellos comisionados por Dios para la obra. Dice: no nos conviene edificar casa con vosotros. Dios no va a bendecirnos si ahora aunamos esfuerzos y comenzamos a edificar casa con ustedes. No vamos a ver la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con quienes no conocen a Dios. ¿Usted ha pensado en eso, estimado hermano? Que los samaritanos no conocían a Dios. ¿Usted sabía eso? Miren el argumento de ellos: nosotros buscamos a su Dios y nosotros también traemos ofrendas a Dios. Pero fíjense, ellos decían: es que Dios no mandó a traer ofrendas en Jerusalén. Las ofrendas deben ser traídas a Dios al monte Gerizim, porque toda ofrenda que no sea traída al monte Gerizim no es una ofrenda correcta. Pero ¿qué dice la palabra? La ofrenda debía ser traída en Jerusalén. ¿Cómo ellos iban a aunar esfuerzos con personas que no obedecían la Escritura, con personas que se habían desviado de la Escritura, con personas que adoraban diferente? ¿Cómo podían hacer eso? No, pero hoy todo se puede. La magia del posmodernismo lo ha hecho posible. Bienvenido al siglo XXI, donde la iglesia del Señor se junta con los católicos romanos, con el gobierno impío y con toda suerte de personas que no conocen a Dios, a expandir la obra de Cristo. No, hermanos, la obra de Cristo es expandida y es impulsada por la gracia del Señor a través de su iglesia, no a través de aquellos que aborrecen la iglesia. Hermano, debemos pensar en eso. Y debemos dejar de lado todo sentimentalismo. Ay, pobrecita la iglesia, es que allá hay unos hermanitos tan queridos. Claro, ¿quién de nosotros no ha salido de iglesias carismáticas donde hemos dejado hermanos queridos? Claro que sí. ¿Y quién de nosotros no ha llorado por esas almas? ¿Y quién de nosotros no se ha sentido triste porque allá están todavía en el error? A todos nos ha pasado, mis hermanos. Pero cuando llega el momento de obedecer la Escritura o de continuar de la mano con una persona que no conoció a Dios, entonces, ¿qué dices tú? El humanista dice: no, pobrecito el hermanito, ven, trabajemos juntos. Pero el cristiano bíblico dice: no nos conviene que nos unamos contigo para servir a Dios. Esto no es cuestión de tener un espíritu separatista, mis hermanos. Es cuestión de conservarnos puros porque así nos quiere el Señor. Esto no es cuestión de que nosotros seamos mejores que otros. Lo hemos confesado una y mil veces. Nos gozamos y reconocemos y publicamos a las mil voces que somos una iglesia que necesita ser fortalecida, dependientes de la gracia del Señor. Que hay iglesias más fuertes, más maduras, sí, lo reconocemos y con gozo. Bástenos a nosotros saber que dependemos de su gracia. Pero hermanos, ¿vamos a edificar casa con quienes no conocen a Dios? Algunos humanistas dirán: no hieras el sentimiento del hermano, no hieras, simplemente únete a él, es un hermano y sirve a Dios. El pragmatista dice: lo importante, iglesia, es que la casa de Dios sea edificada. No importa cómo va a ser edificada, lo importante es que la casa de Dios sea edificada para que sea de beneficio para todos. Por tanto, únete en la edificación con el que sea. ¿Ven el pragmatismo? El ecumenismo dirá: bueno,
No importa si es con el católico romano o con el pentecostal o con los testigos de Jehová o con los mormones, no importa eso. Unámonos y edifiquemos casa para Dios. Pero mis hermanos, en Esdras tenemos, no hemos de edificar casa con vosotros, sino que nosotros solos lo haremos. Hermanos, ¿solos con qué? Porque tengamos los recursos, no los tenemos. Porque tengamos las fuerzas, no las tenemos. Porque tengamos o seamos autosuficientes, no lo somos. Porque así nos mandó el Señor, a edificar como iglesia casa para Él, no con quienes no lo conocen. Y aquí, hermanos, es donde nosotros decimos, pero ¿cómo que no lo conocían? Mire pastor que los hermanitos samaritanos les estaban diciendo a los demás, vamos a edificar. Nosotros también buscamos de vuestro Dios y adoramos a vuestro Dios. Hermanos, los samaritanos no conocían a Dios. ¿Qué? No. Los samaritanos no conocían a Dios. ¿Y de dónde yo puedo inferir eso? De las mismísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo a la mujer samaritana eran como: ustedes no conocen a Dios, y debido a que ustedes no conocen a Dios, ustedes no adoran a Dios como lo deben hacer. Lo que el Señor dice es: vosotros adoráis a aquello que no sabéis. Vosotros no sabéis adorar. Nosotros los judíos sí sabemos adorar. ¿Ven el punto? Lo mismo sucedió en el relato de Esdras. Ellos sí sabían adorar. Ustedes han visto que he dicho, porque adoraban conforme a todo lo que estaba escrito, pero los samaritanos no sabían adorar. Bueno, trasládese años, casi 600 años después, y ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo sediento, hablando con una samaritana y diciéndole: no, ustedes no saben adorar. Esto no es cuestión de, sí, adoramos al mismo Dios, pero ustedes no saben adorar. A la final, tengan en cuenta lo que el teólogo John Gill dice, y es muy importante. Hermanos, en pocas ocasiones yo cito, como lo voy a hacer hoy, algo tan largo, pero quiero que me tengan paciencia porque para mí es importante. El señor John Gill dice acerca de los samaritanos, de aquellos que recibieron la respuesta: no vamos a trabajar con ustedes. El señor John Gill dice de ellos: el Señor Jesucristo recrimina a los samaritanos por su ignorancia, no solo al respecto del lugar y de la manera y del objeto de la adoración, sino al respecto de la salvación misma. En cuanto a los samaritanos, con estas palabras el Señor Jesucristo sugiere que ellos no solo ignoraban el verdadero objeto de la adoración, sino que no sabían lo que estaban adorando. Eso es lo que dice. No sabían lo que estaban adorando, no sabían a quién estaban adorando. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. Cuando usted encuentra batería, guitarra, música, acordeón, cuando usted encuentra un coro, cuando usted encuentra niñas, esto es una vulgaridad, niñas con ropas apretadas, bailando y danzando con cintas azules, blancas y de cualquier otro color, cuando usted encuentra ese tipo de adoración en las iglesias, honestamente puede decir usted que esa iglesia sabe qué tipo de Dios está adorando. Déjeme decirle, si usted todavía le queda duda, yo se lo ayudo a decir. Ellos no saben el tipo de Dios que están adorando. Ellos piensan que el Dios que ellos están adorando es un Dios que se porta chévere con la música que ellos le traen. Es un Dios al que no le importan las maneras. Si te quieres poner la cinta o si te quieres danzar y remolinear, también eso está bien. Ellos creen que el Dios a quien ellos supuestamente están adorando es un Dios que se complace con las cuestiones físicas y con los ornamentos y con los coros y con todas las demás cosas. No, hermanos, el Dios a quien la iglesia
se adora es un Dios santo, es un Dios suficiente y es un Dios que se ha revelado por medio de la palabra. Y esa es la palabra que nosotros tenemos aquí, hermanos. Esa palabra que nos da el ejemplo de que a Dios lo adoramos como Él lo escribe en su palabra. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de creer que estamos adorando al Dios vivo y verdadero a nuestra propia manera. O de otras maneras, creemos que estamos adorando al Dios verdadero por medio de cuestiones espurias, que lo que más reflejan es el desconocimiento de Dios. ¿Cómo un Dios santo se va a alegrar o a gozar con niñas mostrando lo que no deben o con movimientos sensuales? ¿Cómo un Dios santo se va a gozar con una iglesia del nuevo pacto con las cosas del antiguo pacto? No, mis amados hermanos, no. Nosotros tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque estos, ¿cierto? Volviendo al tema de los samaritanos, ellos no sabían adorar a Dios. Ellos no conocían lo que estaban adorando o a quién estaban adorando. ¿Qué nos enseñan estas cosas, mis amados? Y tengan un poquito de paciencia, por favor. ¿Qué nos enseñan estas cosas? Bueno, en primera instancia, nos enseña que la iglesia del Señor, tú y yo, si en ti ha obrado el Señor, nos enseña que la iglesia del Señor no debe aunar esfuerzos con los incrédulos. Es decir, nuestra iglesia no debería participar en ninguna cosa que se relacione con el avance del reino, con aquellos que no conocen a Dios. Y si yo le hago una pregunta, bueno, deme 3 ejemplos, por ejemplo, puntuales de aquellas organizaciones o de aquellas religiones con las que no nos debemos asociar. Ustedes dirían, los católicos romanos. Hermano querido, ¿cómo? Y se lo digo con todo el amor. No importa si esto haya sido en el contexto o no de un culto público. Una marcha, obviamente, no es en el contexto de un culto público. Pero como pastores conocidos de Centroamérica y del Caribe, cómo estos pastores salen a marchar a reclamarle al gobierno porque ha aprobado el aborto. En otras palabras, lo que le quiero decir es esto: cómo un par de pastores conocidos por el mundo latino en general salen a marchar por el derecho a la vida con los católicos romanos. Y tú me dirás, pero bueno, no tiene nada, estaban marchando. No, es cuestión de tener discernimiento para separarnos. ¿Por qué? Porque si en caso de que estos hermanos no se hayan dado cuenta, ¿quiénes son los católicos romanos o quiénes han sido a lo largo de la historia? Los asesinos de las almas más grandes de toda la historia. ¿Acaso sus doctrinas mentirosas no han llevado millones de personas al infierno? Entonces nos reunimos a marchar por el derecho a la vida con quienes acaban con las vidas de los demás por causa de mentiras. ¡Qué falta de consistencia! Hermanos queridos, o somos o no somos, pero no, ahora ya eso es extremismo. Ahora ya tenemos que ser grises y aquí tenemos que estar en el medio para no ser criticados. No, hermanos, en el cristianismo o uno o es o uno no es. O uno es frío o uno es caliente. Pero no seamos tibios, hermanos, porque a los tibios los vomitará el Señor de la boca. Segundo, no les estoy mandando ahora a que sean groseros con los católicos romanos. No. ¿Quieres demostrarle amor? Demuéstrales amor, aunque ellos no quieren que nosotros le demostremos amor. ¿Cómo es la mejor manera de demostrarles amor? No uniéndonos con ellos para servir al Señor, no uniéndonos con ellos para algo que tenga que ver con el avance del reino. Es proclamándoles el evangelio. Esa es la manera de amor o la manera en la que podemos demostrarles a ellos amor. ¿Cómo nos vamos a unir nosotros? ¿Cómo nos vamos a unir nosotros, por ejemplo, con los testigos de Jehová, mis amados? ¿Cómo nos vamos a unir con los testigos de Jehová? ¿Cómo nos vamos a unir, cierto? Siendo una iglesia del nuevo pacto, por ejemplo, con iglesias antinomianas que niegan la ley. ¿Cómo podremos decir que el reino avanzará cuando ellos niegan la ley que regula los ciudadanos del reino? No podemos, hermanos. Hay cosas que podemos hacer, otras cosas que no podemos hacer. Yo difiero con los presbiterianos.
pero me uno con ellos, o al menos con algunos de ellos, para el avance de la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque ninguna de las cosas con las que con ellos difiero atenta contra la santidad del Señor o mina la obediencia que yo le deba al Señor. Mi hermano, quiero decirle una cosa, y gracias por su paciencia. Quiero que me diga, ¿qué hubiese pasado donde ellos, los judíos, le hubieran dicho a los samaritanos: listo, hágale, traigan las cositas, que vamos a trabajar aquí? ¿Cómo interpreta usted eso? Yo espero, mi hermano, y con esto no quiero decir que sea la explicación más brillante ni más grande, no, pero yo espero que usted no se olvide de esta explicación nunca en su vida. Cuando llegan personas que no conocen a Dios, o que dicen conocerlo, pero cuyos frutos y cuyos procederes y cuya adoración es absolutamente contraria a la Escritura, cuando llegan estas personas a decirnos: hermanito o iglesia hermana, nosotros vamos a servir con ustedes, venga, unámonos. Si nosotros no tenemos discernimiento ni criterio, y si nosotros les decimos: ok, bueno, unámonos, ¿cuál es el mensaje que yo les estoy dando, mis amados? Amor no les estoy dando. ¿Saben cuál es el mensaje que les estamos dando? Usted no tiene nada que corregir. Su adoración a Dios está bien, ustedes están dando en obediencia, no hay nada que yo le tenga que reprochar, nada por lo que yo lo tenga que llamar al arrepentimiento. Entonces, como estamos así, venga, unámonos y trabajemos. Esa es la mentira que les dicen a las personas que se acercan a iglesias diciendo: no, yo quiero trabajar con ustedes. La manera de demostrarles el amor no es engañándolos y simplemente diciéndoles: sí, trabajemos juntos. No, es sentarnos para tener discernimiento y poder decirles con amor: miren, por estas y estas razones no podemos aunar esfuerzos con ustedes. No somos llamados a ser groseros, ni a ser despectivos, ni a creernos mejor, ni a mirarlos por encima del hombro, no, pero somos llamados a obrar conforme el ejemplo que tenemos en la palabra, hermanos. Cuando le decimos a alguien que profesa la fe cristiana y que anda desordenadamente, cuando le llamamos hermano, usted le está haciendo un gran mal. Usted le está diciendo, últimamente, diciéndole hermano, usted le está diciendo: ustedes están dando como anduvo Cristo. Bien. Eso es lo que usted está diciendo. Usted no lo ve así, pero eso es lo que usted está diciendo. En ocasiones es mejor llamar a las personas por su nombre cuando no podemos ver frutos de arrepentimiento en ellas. Pero mis amados, terminemos este sermón de nuevo meditando en un par de puntos. Si esta iglesia no puede edificar casa a Dios como nosotros queramos, es apenas obvio que no podemos edificar casa con quien queramos. Somos llamados a buscar la unidad en el seno de la iglesia, a buscar esa unidad que el Señor nos concede, pero también somos llamados a separarnos de quienes no conocen a Dios o de quienes dicen conocerlo, pero persisten, insisten en andar desordenadamente. La orden de que debemos separarnos de la desobediencia, del error y de quienes lo promueven y lo practican, no es a causa de falta de amor, sino más bien como consecuencia de que amamos a Dios. Y quiero terminar esto, hermanos. El amor a Dios, siempre se los he dicho, es algo difícil de describir, pero el amor a Dios es la manifestación multiforme por medio de la cual nosotros adoramos y servimos al Señor de manera obediente. Esa puede ser una definición buena de nuestro amor por Dios.
ese amor por Dios tiene algunas partes subjetivas que son difíciles de describir y tienen unas partes muy prácticas y objetivas, pero valga la pena aclarar de que el amor nuestro para con el Señor es un amor dinámico, es un amor activo y no un mero sentimiento. Ahora bien, habiendo aclarado esto, digamos para terminar lo siguiente. ¿Cómo es la manera en la que tú manifiestas tu amor a Dios? Ahorita lo decíamos, hermanos, cantemos con un poco más de gozo, digamos amén con un poco más de convicción. La manera como nosotros manifestamos nuestro amor por Dios es por medio, entre otras cuestiones, de la obediencia. Esto es una norma, es como la regla de 3, nunca falla, hermanos, por medio de la obediencia. Lo mismo lo hemos dicho, mamá, mamá, yo te amo. ¿Cuántas veces nuestras madres nos dijeron, oye, si tú me amas, obedéceme? Más que abras la boquita para decir que me amas, obedéceme. Así nos gozamos más los padres. Bueno, si el amor a Dios se lo manifestamos por medio de la obediencia, y si intentando y queriendo obedecer a Dios nos toca decirles a unas personas que dicen buscar de Dios también, si nos toca decirles no nos conviene edificar casa con nosotros, nunca se le olvide que esa respuesta no es falta de amor. Por el contrario, esa respuesta es una manifestación del amor que nosotros tenemos para con Dios. Y si alguien arguye de que es menester amar tanto a Dios como a los hombres, yo diría amén a eso. Pero el amor a Dios precede y va muy por encima del amor que nosotros tenemos por los demás hermanos. Por tanto, obedezcamos al Señor y pidámosle discernimiento para que o a título personal o como iglesia nosotros podamos decir, no nos conviene edificar casa contigo. No es necesidad de que les digamos ignorantes, idólatras, no es necesidad. Proclamémosles el Evangelio. Dentro de una semana, Dios mediante, nos vamos a dar cuenta de que estas personas que venían diciendo, hermanito, hermanito, nosotros buscamos a vuestro Dios y adoramos también a nuestro Dios como ustedes lo hacen, vamos a ver que ellos eran enemigos y opositores del avance de la causa. Tremendo. Bendícenos, Señor.